Ok. Lista. Listísimas. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Listo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Quién Soy. Mi nombre es Luis Enrique y el día de hoy estoy con un invitado muy especial, con una persona muy importante en mi vida y él es Brandon. ¡Hi! ¡Qué padre! ¿Qué pasa? La verdad ya quería y pues por fin se hizo, Y por fin se armó. ¿sabes? Cabe resaltar que probablemente vaya a haber espacios en medio de la conversación, en medio del podcast, en el que vamos a guardar un poco de silencio. Y esto es con razón a que hay mucho ruido afuera, entonces Mucha contaminación ambiental. mucha contaminación auditiva además. auditiva. Entonces, indistintamente de los micrófonos y lo que sea, pues para procurar el evitar tener que hablar más fuerte, pues en realidad. Porque nosotras, pues nuestra voz es... ¿De qué? De que, ajá. La mía no, güey. Yo hablo siempre fuerte. Yo siempre fuertísimo. Yo de repente. Pero pues bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, Aquí. el día de hoy vamos a, pues de entrada vamos a iniciar la introducción con el desarrollo del tema de la vivencia del día de hoy. Y la vivencia del día de hoy también es muy especial compartirla con B, porque, pues bueno, tenemos más de 12, 15 años fácil de ser amigos, y no cualquiera es amigos, no cualquier amiga, pues BFF. Empezamos siendo amigos, De que hombres, ami- machos. Y pues ahorita ya... De qué lindas, muy- amigas lindas. Muy DJ evolucionadas. Muy... Y justo esta es la razón por la que B está aquí presente, porque Quién Soy como proyecto, ya lo he mencionado, es un espacio vivo, es un espacio de agradecimiento, es un espacio de autoaprendizaje. ¿Qué traes, puta? ¡Qué pedos! No me puedo hacer aire con mi ballena, pero qué pedos. Ay, no. Las cámaras me ponen nerviosa, la verdad. Yo río cuando estoy como nerviosa. Sí, y Así entonces... sea una situación incómoda. ¿De qué seria e incómoda? De que un funeral, ¿sabes? Pero Entonces, él es B. Y justamente B es alguien importante para mí y B es alguien importante para el cómo día con día, el descubrir, el interactuar, el vivir quién soy, pues se transforma en mucha conexión, en mucha presencia, en mucha amistad, en mucho reír, ciertamente, mucho reír. Yo no sé, o sea, yo honestamente no sé, si no te conociera, yo no sé, pues, qué tanto reiría en mi vida, güey, la verdad. justo. ¿Por qué? Creo que es recíproco. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Qué pedo, güey? O sea, de verdad, me es das un, mucha vida. es un reír, es un llorar, es un compartir, es un vivir, ¿no? Es un vivir. Creo que nuestra amistad comenzó como muy diferente a lo que es ahorita. Pero, no sé, o sea, todo lo que dijiste es recíproco. La verdad también eres como ese espacio seguro al que puedo ir, pues tú sabes, contarle cualquier cosa, cualquier experiencia, cualquier situación que me pase, pues sabes que siempre voy a acudir a ti. Gracias, Siempre, Ben. siempre. Y yo contigo. Y justamente somos esas personas con las que somos un ser, ¿no? O sea, creo que no hay máscaras, no hay secretos, no hay... Y eso no quiere decir que no haya privacidad o que no haya... No, pues, o sea, simplemente dos muy buenos, lindos y preciosísimos amigos que se comparten, se viven. Ahora sí que fuera máscaras. Fuera máscaras. Con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy, exacto, la vivencia del día de hoy, pues es abordar la sexualidad. Como parte de los episodios de forma consecutiva, son diferentes vivencias, y el resaltar hoy la sexualidad o el tema de plantear como una vivencia la sexualidad es porque, al menos en mi vida, es algo
trascendental el conocimiento, el aprendizaje, la apertura que he tenido en mi vida respecto a esta vivencia, respecto al contacto o a la lejanía que tengo con la información o la desinformación respecto a la sexualidad, ¿no? Y más que quizá compartir, como en todo el podcast, como en todo el proyecto, pero más que compartir la expertise de algo en específico, es compartirnos desde nuestra vivencia el qué es y cómo ha sido vivir nuestra sexualidad a través del tiempo, quizá de momentos muy específicos, que vayamos por ahí marcando la pauta, y al mismo tiempo el cómo vivimos nuestra sexualidad del día de hoy, ¿no? Y quizá un punto importante también a plantear es el decir que hablando de sexualidad, no es hablar de un tema en específico, de tantos que la sexualidad abarca, sino vamos a tratar de aterrizar la sexualidad en un sentido de quién soy, ¿no? En esta parte en el cuerpo, cómo he vivido la parte de mi sexualidad, en mi parte de mi energía, mi conexión con lo masculino, con lo femenino, y el procesamiento mental también, desde el desconocimiento, el conocimiento, la información, la desinformación, de lo que vivimos la sexualidad, ¿no? Entonces, es una forma también, quién soy y el proyecto, de conocer a B en este espacio y en un tema en específico, porque nos conocemos de un chingo de cosas, nos conocemos de un chingo de años, nos conocemos de un chingo de recuerdos, de vivencias, de amistades, de interacciones, de etapas, güey. De todo. Grandes etapas. Sin embargo, siempre queda algo que podemos no conocer de todas las personas o de personas importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, nada más para partir, decírtelo de forma muy honesta, de forma abierta, de forma de compartirlo. Eres una persona tan importante en mi vida, güey. Muy, muy importante en mi vida. No es la primera vez que te lo digo. Sabes que lo eres. Yo sé que lo soy para ti. Y sobre todo, gracias por existir. Gracias por existir en este nivel, en esta sincronía, en esta cercanía con este ser. Y en esta presencia también, por ser un increíble y lindo amigo. Y lindo amigo, lindísimo. Lindísimo. Y sí, creo que justo esto, no sé, siempre, no específicamente hablando del tema, pero hablando de la amistad, sí siento que, pues como lo hemos dicho, no sé, como que no es coincidencia que estemos aquí y ahora compartiéndonos el uno al otro. Siento que esto viene de muchísimo más atrás y sabes que es recíproco todo. Sí, muchas gracias. Una de las personas más importantes y qué gusto por fin estar aquí contigo de mujer. De mujer y por primera vez. Y pues bueno, porque también somos creativas y recreativas. Vamos a estar y artísticas. Vamos a, entre la platiquita y todo, esperando no se nos vaya la atención, vamos a pintar estas lindas ballenas. Bueno, no pintar, ya están pintadas. Vamos a ponerles una laquita, un selladorcito, un aceite para que... Un poquito de brillo. Un poquito de brillo. Como a todo lo que le ponemos en esta vida, ¿sabes? Como esa rica miel que endulza la vida de quien nos conoce, claramente. Cabe resaltar, y como saben, este podcast, y si no lo saben se están enterando, este podcast es de apertura. Y desde un enfoque astrológico, es mi complementario opuesto. Opuesto complementario. Sí. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. O bueno, no sé. Maybe el orden de los factores no afecta a los... El punto es que B es Libra, yo soy Aries en nuestro sol. Ya hay lo demás, pues ya eso es tema para el episodio de la astrología. Y está muy cañón porque indistintamente de que yo ya pues había estado en contacto con la astrología, pues no, con B nunca había como que planteado el decir, ¿y tú qué signo eres? O ya sabía que era Libra, pero pues no más allá. Y en una ocasión en Ciudad de México, nos dijeron así como de que, ¡ay, qué padre! Son opuestos complementarios. Opuestos complementarios. Y ha cobrado mucho sentido, al menos en mi vida, el decir, güey, sí, B, eres B. Sí, y es como esta parte de, no somos iguales, tenemos diferente pensar, pero al mismo tiempo como que eso mismo nos tiene unidos, nos complementa. Sí, está muy loco, está muy lindo. Y pues bueno, entonces vamos a partir.
La sexualidad. ¿Y cómo vamos a abordar la sexualidad, ve? No sé tu micrófono si te lo quieras de que, ajá, Ajá. de que, ajá. Este, ¿qué hay contigo, ve? ¿Qué hay contigo, Bran? O sea, y la sexualidad. ¿Qué es lo primero que viene a ti en, pues sí, en la forma de el cómo procesas mentalmente o el que, o sea, viene la palabra la sexualidad a ti y qué emana en ti? ¿Qué es el primer recuerdo que puedas identificar quizá de referencia de sexualidad en tu vida? Pues el primer recuerdo, pues ya es un recuerdo de muy grande. De hecho, yo creo que como que la primera vez que realmente me di cuenta de todo esto fue a raíz también de un evento que suscitó con la pérdida de un familiar que tuve muy cercano, que en este caso fue mi abuelita. Y ya fue, pues ya grande, como a los 20 años. O sea, cuando ya me di cuenta como de esto, ¿sabes? Como, sí, como qué es la sexualidad, cómo lo estoy viviendo más específicamente. Pues cuando falleció mi abuelita, también como que ahí entré en una etapa medio depresiva, medio como preguntándome realmente quién era, qué era lo que estaba, como el cuerpo que yo estaba habitando, como qué era lo que yo sentía, qué era lo que a mí me atraía. Y pues sí, ya fue como consciente, pues ya grande, ya prácticamente estaba en la universidad. Y fue cuando empezaron como, pues sí, como todas estas cuestiones, ¿no? De quién soy, qué es lo que me atrae, qué es lo que no me atrae también. Y también descubrir qué es a lo mejor lo que ya me atraía, no específicamente hablando a lo mejor de un sexo en específico, sino también en cuestión de gustos, en cuestión de vivencias, de qué era lo que en realidad me gustaba hacer, porque yo con esta persona en específico que era mi abuelita, pues yo compartí muchísimas cosas que yo decía, pero es que esto no lo hace un hombre, o sea, yo con mi abuelita me acuerdo que empecé a ver programas de dragas, programas de cosas así como, no sé, como fashion, como muchas cosas así como muy artísticas, muy culturales. La música también fue algo en lo que yo vi reflejada mi sexualidad, como yo, quien era, como esta apertura a, pues eres más que un hombre con un aparato reproductor masculino, o sea, ¿qué hay más allá de todo esto? ¿No? Fue como el momento, como en el duelo en el que yo me di como la apertura a ver qué onda desde adentro conmigo. Qué loco, o sea, por ejemplo, en tu... Y justamente lo que planteas, ¿no? No desde esta... No únicamente referenciado hacia la identidad de género, ¿no? Uh-huh. Sino si en general en tu vida, por lo que entiendo, es un decir, pues este suceso, este duelo, te hace preguntarte en general, ¿no? En general, ¿qué tan limitado estás a hacer por lo que un rol en específico, pues, ya se estaba quizá desencasillando, ¿no? Desde tu perspectiva. Pero hasta entonces, ¿ve? Hasta entonces sí, o sea, de más atrás, pues, o sea, si me pongo a pensarlo, más bien es como eso, ¿no? Si me pongo a pensarlo, a lo mejor y sí, pero yo creo que ya en el momento en el que fui como consciente plenamente, fue en ese momento en el que a lo mejor dije de, ok, ya no tengo a lo mejor a esta persona con la que yo puedo ser a lo mejor quien era, pues ahora tengo que replantearme el poder ser quien yo era con la persona que perdí, pero ahora pues en la vida diaria. Conmigo y el mundo. Conmigo, sobre todo así conmigo y con el mundo. Entonces, de forma muy consciente, pues sí. Se puede decir, o sea, que también, pero a lo mejor no tan consciente, sino a lo mejor como que yo lo hacía más como pues en mi día a día, no sé, también la figura femenina es algo que ha estado como muy presente en mí desde que nací prácticamente.
Vengo de una familia, pues obviamente una mamá, 2 hermanas que pues influyeron mucho en mí en cuanto a ademanes, a formas de hablar, a cuestiones a lo mejor como gustos, etcétera, pero yo no lo hacía como de forma tan, ok, esto está mal visto, ¿no? O esto a lo mejor no está Nunca bien. lo viviste así, ¿ve? Nunca lo viví así. Yo, pues hasta donde me acuerdo, tengo de hecho vivencias y recuerdos muy padres con mi hermana, en específico la más grande, que ella me ponía a bailar canciones de Faye a los 4 o 5 años y yo recuerdo que me ponía las mascadas y bailábamos, pero yo en ningún momento lo viví como esto lo hace una mujer o esto lo hace una persona homosexual. O sea, en ese momento a lo mejor no entraba en mi vocabulario o en mi pensar la palabra homosexual o la palabra mariquita o cosas que estigmatizan mucho pues sí, ahora sí que al ser. Y pues yo lo viví así como de forma consciente. Obviamente ya vas creciendo y ya te vas dando cuenta que pues la sociedad pues le va poniendo como nombre a lo que es diferente o a lo que consideran diferente, pero, pero yo no lo viví como en este aspecto como sí que se me estigmatizara o que se me prohibiera hacerlo. De hecho, pues también, o sea, pues mi papá hasta el momento también que vivió, pues no recuerdo como algún acto así como no lo hagas o De prohibición, de prohibición, de esto no represión. está bien. Entonces sí creo que fue como mucha apertura y que a lo mejor eso también me llevó a procesarlo también de una manera más orgánica. Más O sea, es orgánica. algo que estuvo ahí, que luego se guardó, pero a lo mejor ya a raíz de esto, pues también ya de forma más consciente, pues dije de que, órale, entonces ya como darle un nombre a todo lo que a lo mejor ya de cierta forma había experimentado previamente a esto. Que involucra la sexualidad, ¿no? Que involucra la identidad de género, que Justo. involucra tu percepción como con tu cuerpo, con tus relaciones, con tu manera de expresarte. Y padre y lindo, me imagino, entiendo, porque pues en realidad sin un tabú, sin una prohibición, de una forma orgánica, de una forma liberal, qué padre, qué padre. Por mi caso, no. Yo no. Yo no, porque no. Porque yo te podría decir que de igual forma, ¿no? O sea, bueno, el contacto con una sexualidad consciente, pues es más reciente, ¿no? Es de más de la adultez para acá. Sin embargo, yo desde niño, yo sí me he sentido siempre como muy, pues sí, muy, ¿cómo decirlo? ¿Reprimido o...? Además de esa parte, en su momento, en su punto, o sea, pero como que la parte de la sexualidad sí ha sido un tema que desde niño yo recuerdo, pues es algo que percibo, pero que desconocía. O sea, que mi primer contacto con la sexualidad haya sido a partir de la identidad de género en función a la percepción de las personas hacia conmigo y no yo desde mi descubrir o desde una libertad de conocer, de aprender, de sentirme, sino desde el decir, no tengo que ser de esta manera en específico porque así no se comporta un niño. Esa es mi referencia y mi primer contacto con la sexualidad. Me estoy de que girando durísimo porque me está pegando el sol, pero pues bueno, indistintamente de eso. Entonces, qué loco, qué cagado que pues al final de cuentas cada quien lo vivimos de formas diferentes. Somos amigos desde más de 12, 15 años y como que platicarlo tan así tampoco había sido una conversación tan específica. Sí sabemos, obviamente, nuestros orígenes. Sí sabemos de nuestros orígenes, sí sabemos desde cómo hemos ido evolucionando. Sin embargo, no desde esta historia, ¿no? Desde esta dinámica del decir, pues no, en realidad yo no. Y, por ejemplo, yo en mi caso, pues desde esta prohibición en la que como niño, de repente por ser niño, por este género masculino,
comportarme, mi esencia, mi forma en la que hablo, en la que me relaciono, en la que me expreso, que si son ademanes, en el que lo que le quieras llamar, pues fue mi primer contacto, ¿no? Desde una invalidación, básicamente, a mi expresión, a mi forma, y eso es lo que primero yo contacto con la parte de la sexualidad. A través del tiempo, pues se ha ido transformando, a través del tiempo ha habido diferentes momentos, diferentes personas, diferentes hitos en mi vida que me hacen sentir hoy una persona, un hombre, un ser humano en contacto y en aceptación conmigo mismo y que pues la sexualidad ya hoy digo, güey, no mames, es nula, es básicamente nula la información con la que durante mucho tiempo creí que estaba creciendo, con la que por mucho tiempo incluso creí que compaginaba creencias, lo que fuera. Y hoy de la sexualidad sé un poquito, y esa sexualidad, ese poquito que sé, es conmigo y es desde una forma más amorosa. Y no solamente desde esta forma sexual, vaya, sino desde una, o sea, sexual me refiero a carnal, sino desde una esencia. Acto. Exacto, no solo a un acto, sino a una esencia. A una esencia. A una energía, porque al final de cuentas es esta parte masculina y femenina, ¿no? La conexión con esta dualidad que conforma al ser humano pues sí, como energía equilibrada, ¿no? Que aparte es muy cagado porque, o sea, al igual que yo lo digo, que pues en mi infancia la figura femenina fue la que predominó realmente, pues, digo, de chiquito, luego ya después de que, a raíz de que fallece mi papá, pues prácticamente fueron puras figuras femeninas, y pues esto, quieras que no, o sea, te jala, te llama la atención, te lo vuelves parte de ti, no precisamente hablando de mujer, hombre, no, hablando de un aspecto, lo que es lo femenino, lo que es lo masculino, lo que se considera femenino masculino, que también, pues ahí digo, también está ya catalogado. Está catalogado muy... como sí, pero pues sí, no, o sea, es muy diferente el yo percibirme, sí, el yo percibir. Las 10,000 brochadas. La ballena. Quedó bien barnizado. ¿Ya le diste el otro lado? Y ya se secó. Pero sí, justo, esta parte de que la sociedad también tiene muy estigmatizado el si eres femenino es porque eres una mujer, si eres hipermasculino, hipermachito, pues es porque eres un hombre, ¿no? Y la realidad es que pues lo femenino y lo masculino no tiene nada que ver con el ser hombre, ser mujer, o lo que el aparato reproductor que tengas, y tampoco quiere decir que, ok, si tengo desarrollado este lado femenino, quiere decir que pues yo me considere una mujer o que quiera ser una mujer. Digo, hay procesos muy diferentes, estoy hablando desde el mío propio, en el que yo me percibo como un hombre con un aparato reproductor masculino, pero también me gusta mucho experimentar y jugar como con esta dualidad de la feminidad, de la masculinidad, la ropa, la música, hacerme las uñas, o sea, cositas que son consideradas para mujeres, pero que en realidad pues son como a raíz de esta feminidad, ¿no? Y voy a todo esto porque pues al igual que yo crecí con una figura femenina, pues creo que tú también, o sea, por tu parte, digo, tu mamá, tus tías, o sea, prácticamente fue también un matriarcado, sí, del cual también hace sentido el por qué también este lado femenino despierta de esta forma en ti. Claro, y ¿sabes qué es lo más chingón? Que bueno, que así yo lo veo hoy, afortunadamente, que me complementa el decir, acepto quien soy, sin catalogar si es algo masculino, si es algo femenino, justo, ¿no? Sin quererme diferenciar entre lo prohibido, lo correcto, entre el deber ser, entre lo que finalmente pueden ser creencias, ¿no? Esta parte de
de cómo contacto conmigo, y no solamente desde la apariencia, desde lo que ven los ojos, ¿no? Desde lo que el mundo vea de mí, sino el cómo yo me percibo a mí mismo, el cómo yo vivo mi cuerpo, cómo yo vivo mis pensamientos, cómo vivo mi energía, cómo vivo mi vitalidad, cómo me siento pues presente con mi existencia, vaya, con ¿no? tu existencia misma. Y sí, creo que ahorita ya no es como un tema o sea, lo platicamos porque creo que también es necesario pues sí, el reconocerlo y el conocernos, pero ya no es algo como que al menos a mí, digo, hablo por mí, como que el que me afecte el tema de la sexualidad. Y digo, de la sexualidad, como hace rato lo platicabas, realmente conocemos muy poco, pero yo creo que lo importante es el conocernos, el conocer nuestra sexualidad y lo que somos por dentro, no conocer a lo mejor la apertura. Digo que si ya nos metemos en temas de más como biología, etc., pues no acabamos, pero digo, ya el simple hecho de reconocernos como seres, como lo que somos, pues sí, al final de cuentas, como el cuerpo que habitamos, pues creo que ya ahí es donde, pues sí, estamos como del otro lado. Es eso, reconocernos más que como un concepto del libro, reconocerme más que como un diagnóstico de, es que tu historia de vida te llevó a esto y por esto. Güey, cuando digo, por mi historia, cuando yo empecé a hacer de esta forma, o sea, más bien de forma consciente, el decir, sí, mi historia de vida, sí, mis factores, sí, lo que sea, sí, pero yo qué hoy conmigo, qué show, fue un confort, fue un alineamiento de pases, básicamente, por así decirlo, con el decir, y estoy abierto a lo que sea, ¿no? A transformarme y no a seguir quizá repitiendo la idea de que encasillándome y ya teniendo la etiqueta o lo que sea específico, en la categoría específica, hasta entonces encuentro un sentido o una identificación conmigo mismo, ¿no? Que ojo, quiero también resaltar que recientemente, por otro lado, yo pude comprender lo que para alguien significaba el que a través de estas etiquetas pues se sintiera identificado con alguien, ¿no? Y eso es algo que es una perspectiva que yo no tenía identificada respecto a la pues sí, a la identificación como de identidad social y de sexual y todo esto. Yo decía como, ok, ¿para qué etiquetarse? Y sin embargo hay personas que con las etiquetas también encuentran un espacio seguro, y qué mejor que de ese espacio puedan encontrarse a sí mismas, ¿no? Que no solamente se quede en este encasillamiento de encontrar el espacio, qué padre que ya lo encontraste, qué padre que ya te identificaste, y si puedes identificar algo todavía más profundo que ese sea tu ser, indistintamente de que gire en torno a tu identidad sexual, que gire en torno a tu oficio, a tu alimentación, a tu cuerpo, a lo que sea, simplemente que sea en conexión contigo, pues es diferente vivir tu vida. Sí, es digo, diferente. Y de todos modos, o sea, yo creo que las etiquetas son parte de nuestro día a día, o sea, lo que nos hace también como sociedad, siempre la sociedad va a querer o tenemos que darle como un nombre al que somos, o sea, persona heterosexual, en este caso a lo mejor yo como persona homosexual, pues siempre es como sino como darle un nombre a. Pero no se trata solamente de ser homosexual, ser heterosexual, ser transexual, sino el cómo eres tú en tu día a día, cómo eres tú por dentro, cómo te percibes, cómo te vives a ti. Y cómo cambias. Y cómo vas evolucionando también. Digo, la etiqueta pues será importante, sí, para la sociedad y también para la comunidad dentro de la que igual nos desarrollamos o nos sentimos identificados, pero ya a la hora de verse a uno mismo, pues ahora sí que eres una persona, eres un mundo, eres un universo por dentro, y eso está también todavía va más allá de una identidad de género. De un concepto, exacto, porque en realidad entonces quizá deberían de existir
tantas ideologías de género como personas, ¿no? Porque al final cada quien sabe cómo habita su cuerpo, cada quien sabe cómo habita su energía sexual, cada quien sabe cómo habita sus pensamientos, sus procesos mentales, ¿no? Sí, sí, justo. Es un mundo muy cagadamente el otro día. Digo, y también ya, digo, lo escuchamos, ¿no? Pero yo de primer oído, el otro día mi mamá, que es maestra, me platicó que había una niña en su escuela que ella se identificaba como un gato, que ella era un gato y que ella, pues sí, o sea, en su mente, en su día a día, ella se percibía como un gato. Y mi mamá también con esa apertura, pues también a raíz de tener ya como la experiencia conmigo, es como, pues está como muy loco, pero también está como, ok, o sea, pues digo, no se trata de invalidar a alguien, más bien se trata de entenderlos, ¿no? Y de si esa persona en este momento se siente un gato, pues es un gato y digo, y, y le tratas con el mismo respeto como cualquier otro ser vivo en el planeta, ¿no? Como tratamos a las plantas, como tratamos a los humanos, como tratamos a los animales. Digo, al final yo creo que la base de todo es pues el respeto que nos tenemos y que le podemos tener a los demás. Sí, sí, creo que y ahí direccionas bastante lindo el enfoque al decir, porque además la sexualidad no es una sexualidad que, si bien de forma consciente, como decías, ya más grande, y yo también de forma consciente ya más grande, pues ahora sí hacerme cargo de esta sexualidad es mi responsabilidad y nada más. Es también entender e identificar que la sexualidad es algo con lo que se nace, no es algo que vayamos desarrollando en el proceso de vida, o sea, sí, pues, pero no es algo que no, con lo que no nacemos. ¿A qué me refiero con esto? A que desde niños y conforme vamos creciendo tenemos etapas sexuales en las que nos vamos desarrollando y en las que incluso, no sé qué tan loco suene eso ahorita, para mí no lo suena, pero el decir, como niños en la infancia hay etapas sexuales y psicosexuales y todo esto, pues tan importante tenerlo en cuenta, ya sea como padre, ya sea como familiar, ya sea pues, como persona, el que todo ser vivo, todo ser humano atraviesa por una sexualidad desde que nace, ¿no? Y esto es distinto a la relacionado totalmente, claro, sin embargo distinto a la genitalidad con la que se nace también, ¿no? Porque pues es tan determinada como el contexto, el ser, la esencia de cada una de las personas, ¿no? Entonces, qué lindo es poder pues conectar también desde hasta este punto de nuestras vidas, pienso, con con una forma más consciente de lo que implica nuestra sexualidad y de lo que llega aquí, y más bien de lo que nos trae hasta aquí, siendo incluso pues diferente nuestra historia de vida. Opuestos complementarios. Opuestos complementarios. Qué padrísimo. Todo cobra sentido. Todo cobra mucho sentido. Así como estas ballenas bien barnizadas. Hiperbarnizadas. No, pero yo pienso que se van a ver lindas. Ya nada, las vamos a poner en el solecito, vamos a ver qué onda. Y déjame, voy a checar la toma. Deja ver. Mira. Y pues bueno, entonces, pues ya terminamos. Y pues nada, yo solamente ya como digo, de todo el tema en general y de lo que platicamos, pues yo quisiera como hacerte una pregunta, así como en relación al tema, como ¿qué le dirías tú a Luis chiquito, a Luisito, que a lo mejor, pues sí, o sea, por tanto tiempo se estuvo como conteniendo, que a lo mejor en ese momento tenía muchas más preguntas que respuestas,
que ahorita a lo mejor ya las tienes, ¿qué le dirías a ese Luisito para que se quedara más tranquilo en relación a la persona que eres ahora? Qué lindo, güey, gracias. Gracias por esta bonita pregunta. Le diría indudablemente, confía en ti. Confía en ti como, como puedes, como sabes hacerlo. Y quizá también le diría, y no te desesperes. Y no te desesperes porque todo llega, porque todo cambia, porque todo se transforma. Y la verdad, Tuvimos esta falla en la Matrix y esta motoneta. el sol está. El sol está riquísimo. Ay, yo estoy de que, güey. Y yo, ¿y qué? Y pues sí. Y pues, Y pues bueno, sí, entonces definitivamente confiar. Confiar y ser paciente sería pues sí, güey, lo que me digo a mí mismo. Gracias por la pregunta, gracias por el momento, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, por la apertura y pues invitarlos a esta observación interna, no respecto a lo primero que se venga a la mente de cuando llega la palabra sexualidad a la cabeza, ¿no? Porque pues invariablemente, probablemente lo primero que venga a la cabeza es sexo, ¿no? uh-huh. Sin embargo, ¿qué más hay de la sexualidad, no? Me llamaba muchísimo la atención y no voy a hablar como que con mucho detalle, pero era una especie de una conversación en la que se exigía educación sexual y se tenía una postura de la sexualidad súper, a mi parecer, desatinada por parte de un hombre, en donde era también quien exigía esa educación sexual y es entender cómo desde una verdadera educación en la sexualidad, qué es lo que estás pidiendo como persona, el planteamiento de lo que también estás pidiendo, por otro lado, se contrapone con el estar educado, con el estar informado, ¿no? Y no porque el conocimiento sea la respuesta, sino porque quizá pues la respuesta lo somos cada quien por sí mismo. Muchas gracias, Be. Muchas gracias a ti. Gracias por este espacio tan lindo y por ayudarme con las grandes ballenas. Con las grandes ballenas, ya quedaron hiperbanizadas, hiperbrillosas. No se esperaba que quedaran así. No, y de verdad muchísimas gracias por tenerme, por estar aquí, por tenernos gracias por en la vida, en tu vida, pero sobre todo en este espacio que pudimos pues compartir un poquito más de lo muchísimo que hay en nosotros y pues también que la gente a lo mejor que le pueda llegar pues que lo viva, ¿no? Y que se atreva también a hacerse más preguntas y a vivir la vida como nosotros, yo creo en esta etapa pues la hacemos, ¿no? Y lo hacemos y que a pesar de que todavía nos queda mucho por preguntarnos y por saber, pues yo creo que vamos en el camino correcto con el simple hecho de tenernos el uno al otro. Entonces, muchas gracias por tenerme aquí en tu bonito espacio. Muchas gracias a ti. Gracias, Be. Y pues nada, que tengan muy bonita tarde, muy bonita noche, muy bonita vida. Hasta luego. Bye. Bye. ¡Ay, qué calor! ¿Y ahorita de qué? De que parte número 7.